Cada año, se producen más de 180 millones de toneladas de azúcar en todo el mundo. La caña de azúcar, una planta tropical de rápido crecimiento, se ha convertido en uno de los cultivos más importantes de la industria alimentaria. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se hace el azúcar? Hemos recorrido los campos, las fábricas y los sistemas de procesamiento más avanzados para mostrarte, paso a paso, cómo se produce el azúcar a gran escala. La producción del azúcar comienza con un simple pedazo de tallo. No se planta con semillas, sino con esquejes, fragmentos seleccionados de una caña sana, de unos 30 centímetros, que se entierran en hileras paralelas. En pocos días, de esos esquejes brotan nuevos tallos. En países como Australia o Brasil, este proceso está completamente mecanizado. Tractores con GPS, sensores de humedad, drones y estaciones meteorológicas se encargan de garantizar las condiciones ideales. En una jornada, una sembradora automatizada puede cubrir hasta 20 hectáreas, plantando más de 500.000 esquejes. La caña crece rápido, en apenas 12 meses puede alcanzar los 4 metros de altura. Durante ese tiempo, el calor, el agua y los nutrientes transforman la planta en un enorme almacén de jugo dulce, rico en sacarosa. Y justo cuando ese contenido alcanza su punto ideal, comienza una carrera contrarreloj. Porque una vez cosechada, la caña debe procesarse en menos de 24 horas, antes de que los azúcares empiecen a degradarse. La cosecha moderna de caña ya no se hace a mano. Hoy, máquinas colosales se abren paso por los campos, devorando línea tras línea. Cada una de estas cosechadoras puede cortar más de 100 toneladas por hora. No solo cortan, también separan hojas, trituran los tallos en secciones de 30 centímetros, y los cargan directamente en camiones. Algunas están equipadas con sensores que ajustan automáticamente la altura de corte, preservando la base de la caña para el rebrote. Lo que queda en el suelo, como hojas, residuos y la parte inferior del tallo, forma una capa protectora que conserva la humedad y regenera el suelo. En muchos países, antes de que entren las máquinas, los campos se queman. Parece rudo, pero tiene una razón técnica. La quema elimina hojas secas, plagas y maleza, facilitando el trabajo de las cosechadoras y aumentando la eficiencia del corte. Además, esta práctica controlada reduce la necesidad de herbicidas. Cada camión cargado lleva entre 30 y 40 toneladas de caña, y en temporada alta, una planta puede recibir hasta 1.000 camiones por día. La llegada a la planta es milimétricamente coordinada. Un camión no puede tardar más de 4 horas desde el corte hasta la molienda. Apenas llega, pasa por una báscula electrónica y se le toma una muestra para análisis. Se mide la concentración de sacarosa, la fibra y la pureza del jugo. Este resultado determina el precio que se pagará al agricultor. Luego, la caña se descarga en tolvas gigantes, y de ahí pasa a una línea de lavado, donde potentes chorros de agua eliminan barro, piedras y residuos. En plantas eficientes, esta agua se reutiliza tras pasar por sistemas de filtración y sedimentación. Solo entonces la caña limpia está lista para ser triturada. La trituración es una danza de presión y precisión. La caña pasa por una serie de molinos, que suelen ser entre 5 y 7, formados por rodillos de acero que giran en sentido contrario. La fuerza que se aplica supera las 200 toneladas por eje. A medida que la caña avanza, se inyecta agua caliente en un proceso llamado imbibición, que ayuda a extraer hasta la última gota de jugo. El líquido que se obtiene es turbio, de color marrón verdoso, y está cargado de azúcar, fibras, impurezas y minerales. El residuo que queda, llamado bagazo, no se desperdicia. Se quema en calderas de alta presión que generan vapor para mover turbinas. Este vapor produce electricidad para la planta, y lo que sobra se inyecta a la red eléctrica nacional. En algunos países, hasta el 90% de la energía de una azucarera proviene de su propio bagazo. Una vez extraído, el jugo pasa a la etapa de clarificación. Se le añade cal hidratada para ajustar el pH y provocar que las impurezas se agrupen y sedimenten. Este proceso se realiza en enormes decantadores donde el jugo se mantiene a 105 grados Celsius durante unos 3 minutos. El lodo que se separa no se desecha, se seca y se utiliza como fertilizante en los mismos campos de caña. El jugo clarificado, ahora amarillo y brillante, avanza a la siguiente etapa. Aquí, en una serie de evaporadores de múltiple efecto, el jugo se concentra. En cada cámara, se reduce la presión y se reutiliza el vapor generado en la anterior, logrando una eficiencia térmica increíble. En solo 15 minutos,
El jugo reduce su contenido de agua del 85% al 40%. Lo que queda es una miel espesa, de color dorado intenso, llamada miel madre, lista para cristalizar. La cristalización es uno de los pasos más delicados. Se hace en tachos al vacío, donde la miel se mezcla con pequeños cristales llamados semilla. En condiciones de temperatura y presión controladas, las moléculas de sacarosa se adhieren a esas semillas, formando cristales más grandes. El proceso puede durar 3 horas por lote, y debe ser monitoreado constantemente. Un error aquí puede dañar toda la producción. Cuando el contenido de azúcar alcanza el punto exacto, se detiene la cocción y la masa melosa, una mezcla espesa de cristales y miel, pasa a las centrífugas. Las centrífugas giran a más de 1200 revoluciones por minuto. Separan el azúcar de la melaza mediante fuerza centrífuga. Los cristales se adhieren a las paredes del tambor, mientras que la melaza, aún rica en azúcar, se extrae por separado para una nueva cocción. Este ciclo puede repetirse hasta 3 veces. El azúcar obtenido todavía está húmedo y debe pasar por un proceso de secado. El secado se realiza con aire caliente a unos 60 grados Celsius. Luego, el azúcar pasa por tamices que clasifican los cristales según su tamaño, fino, medio o grueso. En este punto, se obtiene azúcar morena o cruda, con una pureza del 98%. Para obtener azúcar blanco refinado, este producto se disuelve nuevamente, se purifica con carbón activado y se vuelve a cristalizar. Así se alcanzan niveles de pureza del 99%, lo que permite su uso tanto en alimentos como en medicamentos o productos cosméticos. El último paso es el envasado. Máquinas automáticas llenan, pesan y sellan sacos de 25 o 50 kilos. Cada bolsa es etiquetada con información sobre el lote, la fecha y la planta de origen. Esta empresa exporta toda esta azúcar a más de 30 países. Una sola planta puede producir entre 2.000 y 3.000 toneladas de azúcar por día. Y todo esto comenzó con un simple trozo de caña enterrado en la tierra. Detrás de la dulzura del azúcar también existen sombras que la industria no puede ignorar. En algunas regiones del mundo, el cultivo de caña ha estado vinculado a prácticas laborales injustas, incluyendo casos de trabajo infantil y condiciones extremas para los jornaleros. Además, el impacto ambiental es significativo, desde la contaminación por agroquímicos hasta el uso intensivo de agua y la degradación del suelo. A esto se suma una preocupación creciente por el consumo excesivo de azúcar, asociado a enfermedades como la obesidad y la diabetes. Aunque muchas empresas han tomado medidas para hacer su producción más ética y sostenible, el debate sigue abierto y plantea un reto urgente para el futuro de esta industria. Escribe en los comentarios cuánta azúcar consumes. En este canal tenemos una gran variedad de contenido. Dale un vistazo al comentario fijado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar.